Bueno, eh, muchas gracias, profesor Fabio y equipo de la cátedra. Un saludo especial a todas y a todos allá en donde estén conectados a esta presentación y realmente para nosotros como equipo de la Fundación Alma es muy importante poder compartir con ustedes una partecita del trabajo, de la experiencia y de lo que hemos aprendido, digamos, con distintas personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños con los que hemos trabajado hace ya varios años en el Valle del Río Magdalena. Ustedes me dicen si avanza normal la diapositiva, sí, que Sí, no se haya está caso. viendo muy bien. Bueno, listo. Esta presentación la vamos a hacer colectivamente. Inicio yo que voy a arrancar. Soy Juan Carlos Gutiérrez Camargo, yo soy antropólogo de la Universidad Nacional. eh, Graduado hace ya muchos años, incluso también después hice allí una especialización, ya no en antropología, sino en la Facultad de Artes en temas de ordenamiento territorial, que ha sido como un tema también como de un interés importante a lo largo de mi carrera, de mi historia de trabajo y laboral. Y también están con nosotros Valentina Bonilla Palacios y Juliana Mendoza, que más tarde ellas mismas se presentarán. ¿Listo? Bueno, nuestra presentación se llama Pesca artesanal en el río Magdalena y vamos a hablar desde la experiencia del proceso de hablar de patrimonio cultural inmaterial en comunidades de pescadores de esta zona. Agradecer también esa presentación tan hermosa que hizo Germán y también que hiciste tú, Amalia, muchas gracias, porque pues dan claramente una visión muy profunda, muy conectada, muy desde adentro de lo que es un río en Colombia y más un río tan central en nuestra historia como es el Magdalena. Nosotros también vamos a hablar mucho del Magdalena, seguramente espero, con unas entradas complementarias, muchas afines a lo que acabaron de presentar los anteriores expositores. Una de las preocupaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos años, desde el trabajo que hemos abordado, es el tema ecológico, es el tema que conecta mucho pues, a la función que tiene la fundación. La fundación se creó en el año 85, la creó la doctora Alegría Fonseca, ella estaba invitada también a este diálogo de la cátedra. Sin embargo, les deja un saludo muy especial a todos. Ella es una ambientalista muy importante para Colombia, no solamente para nosotros, porque es la directora de la fundación, yo soy el subdirector, y como, digamos, hemos estado trabajando con ella desde hace 20 años, como impulsando distintos procesos de estudios, análisis, intervenciones en la protección y conservación de los ecosistemas colombianos. Y uno de los ecosistemas más importantes son los humedales. En esta imagen del libro Colombia Anfibia, en su volumen 2, que hizo el instituto en el año 2015, sale de un análisis muy importante que ellos están haciendo hace muchos años y que empezábamos a tener en distintos foros y debates sobre por qué en Colombia no hay un mapa aún totalmente consolidado o validado en el ordenamiento territorial sobre los humedales colombianos. Al menos acá están los humedales continentales, ¿no? Que es una de las formas o de los lugares en donde se dan los humedales. Nosotros, por eso, hemos hablado muchas veces de la idea de una Colombia anfibia. Hemos hablado de que Colombia es justamente un país estructurado y ordenado por el agua. Eso no es algo nuevo del último plan de desarrollo. Eso es algo milenario y centenario en el que los pueblos nos hemos ordenado en esa geografía que se ve en esa imagen. Es una geografía que tiene una matriz de agua de la cual somos parte, de grandes y pequeñas, ínfimas y poderosas fuentes que en el ámbito de la superficie de la Tierra, pero también en lo subterráneo, en los acuíferos, pero también en las nubes que van cargando el agua, justamente gracias a que tenemos grandes bosques, gracias a que tenemos grandes selvas, gracias a que Colombia es un país de páramos,
es el país con los páramos más grandes del mundo. Justamente en esa geografía es que hemos evolucionado como pueblos y nos hemos relacionado de maneras muy distintas, a veces contradictorias, en esa relación con los humedales existentes. Fíjate, casi 31 millones de hectáreas y casi un 30% de la matriz está hecha, está articulada, está en relación directa con los pulsos, con la dinámica y con los tiempos, con las geografías que marca el agua. Por eso en algún momento hemos venido hablando, introduciendo también un concepto que se llama acuatorios. Se trata de la idea de que el territorio, en este caso, está más armado, está más en relación con el agua, porque la palabra territorio está vinculado directamente a la tierra. Y claro, son más juegos de palabras que a veces cada uno de nosotros, no solo en la academia, sino en la literatura, pues vamos armando unas categorías y vamos armando, como decía ahorita Germán, unos dibujos que a veces son hechos es de letras y de palabras para hablar de conceptos. Y este concepto justamente quiere denotar que más allá de la tierra también estamos hablando de un lugar de agua, porque a veces el agua se piensa más como un elemento de abastecimiento, ¿no? Como un H2O, en una composición química, y nosotros queremos denotar el agua en este caso más como un espacio vital, un espacio de hábitat que nos ha conducido, digamos, a las formas de ordenar el territorio del presente, a veces desconociendo formas exitosas del pasado. Esta es una imagen de esa misma publicación, es una ilustración muy bella de los sistemas de canales y camellones de toda la zona de lo que hoy llamamos la Mojana, que además el nombre de la Mojana pues está asociado directamente a una mojana, que es el femenino de un moán. A veces creemos siempre que el moán, pues hemos escuchado, ¿no? Hablar del moán, ahorita también Germán lo mencionó, y el moán es un ser que relacionan aún hoy los habitantes del río Magdalena, aguas arriba y aguas abajo. Incluso no solo en las orillas del Magdalena, del Moán y de la Moana hablan en zonas de montaña, en otras partes, entre otras, por supuesto, porque Colombia ha sido también un país con mucha movilidad de las poblaciones, ¿no? Y el río es muy importante en esa condición y en esa característica del poblamiento. También ha sido el que ha permitido que se mueva la gente aguas arriba, aguas abajo, hacia el costado oriental, hacia el costado occidental, conectar la cordillera central y la oriental, y la occidental también si integramos toda la planicie del Cauca, ¿no es cierto?, hacia el norte. Entonces, esa zona de la Mojana estaba estructurada desde el siglo II aproximadamente, como hasta el siglo XI, de una manera muy intensiva, por un pueblo que hemos denominado los zenúes, y que tenían esta clase de hábitat. Y esa clase de hábitat lo que hacía era recibir el agua, y digamos que en esa clase de espinas de pescado, como ustedes ven allí, en esa clase de canales que fueron construyendo, sabían que venía la gran inundación, el agua entraba y el agua se retiraba. Los sedimentos que quedaban en esos canales, cada familia o cada grupo organizado se encargaba de retirarlos e irlos agregando en las orillas para generar un camellón cada vez más alto, donde tenían agricultura, unos suelos muy orgánicos que les permitían tener un proceso de producción, digamos, muy importante, y por supuesto sus viviendas y el resto de su sistema que integraba distintas prácticas agrícolas, pesqueras, mineras, y toda una arquitectura, digamos, del paisaje, de un diseño a escala, a gran escala de paisaje muy importante, hasta el punto que esto no era solamente en esta zona que conocemos hoy como Mojana, sino también en la depresión Momposina, en los mapas que les mostró ahorita Germán, y también en la zona incluso hasta Zapatosa, que es el bajo río Cesar, cuando desemboca en el Magdalena. Entonces, esa es muy importante nosotros traer esto a la memoria, traerlo al presente, porque ¿qué es ordenar el territorio alrededor del agua? ¿Cómo hacemos para que pase de un artículo en un plan de desarrollo a descubrirlo, a trabajarlo, a implementarlo, a planificarlo, a soñarlo con los pueblos del agua? Entonces ahí hay un papel muy importante de nosotros, desde las ciencias humanas,
pero también desde las ciencias físicas, pero pues yo lo hablo como antropólogo, para desde esas epistemologías del sur integrar esos universos, esas cosmogonías, esas ecologías de los saberes y de las prácticas alrededor del agua. Por eso los acuatorios, algo así como espacios de hábitat y relaciones simbólicas productivas que van siendo determinadas por esa coevolución adaptativa de sistemas bioculturales. No son sistemas, es decir, son sistemas basados en la naturaleza, en donde el pescador que está allí no es ajeno a ella, es parte de esa misma. A veces, lamentablemente, el positivismo occidental nos ha conducido a esa separación y justamente, y a veces cuando hablamos de la integración, traemos a colaciones a nuevos autores y filósofos europeos cuando esa filosofía o esa epistemología es justamente la que han venido denotando pueblos, por ejemplo, de pescadores artesanales y campesinos ribereños. Nosotros entonces hoy vamos a estar con ustedes compartiendo esta idea de quiénes son o este análisis de quiénes son estos pueblos del agua, pescadores y campesinos de esas zonas ribereñas. Como les decía, la historia es bien larga. Puenza es un sitio arqueológico en Tocaima que tiene cerca de 16.000 años, excavado por el profesor de la Nacional, el profesor Correal, y así muchos otros. Eran desde pueblos de cazadores recolectores, desde pueblos nómadas, que viajaron por el río y por estas zonas de estos valles y subieron a las zonas interandinas de manera importante. Y estos son algunos de los sitios arqueológicos reportados en las bases de datos del Instituto Colombiano de Antropología. Eh, y son muy distintos también. Es muy importante hablar de esa diversidad. Cuando llegan los españoles, a todos los meten en un solo paquete denominado Caribes, con la denominación de Caribes, y es una denominación claramente muy problemática, es una denominación totalmente con una raíz colonial muy importante que tenemos que romper y transgredir, porque claramente eran muy diferentes, incluso con idiomas distintos, con sistemas y tradiciones de hábitat y de vida distintos, y no puede pensarse que todos estos que le hicieron la resistencia a la entrada de los hermanos de Jiménez de Quesada, de los hermanos Jiménez de Quesada, pues fueran todos caribes. Simplemente fue una forma peyorativa en la que los clasificaron así para generar una empresa colonial de abatimiento completo, de guerra. Era una empresa de guerra y a esa empresa de guerra debía tener un enemigo único que eran los caribes del Magdalena. Bueno, esta imagen de la derecha se complementa con esta otra, con este dibujo de la ilustración del modo de vida de la Mojana, pero la diferencia es que este de la derecha es aquí al lado nomás, abajito ahí de la Universidad Nacional, en el territorio que comparten las localidades de Suba y Engativá. Esta es la laguna de Tibabuyes, la antigua laguna de Tibabuyes, que significa tierra de labradores. Está hecha de muchas chucuas, que también es una palabra muisca, que significa pesquería. Y en estos lugares también hicieron, como ustedes se dan cuenta acá, un sistema adaptativo, un diseño del paisaje que permitiera que el agua entrara y saliera y que las inundaciones no fueran sinónimo de desastres, sino que justamente podían ser, claramente era sinónimo de riqueza, porque con la creciente viene también después la bajanza, y con la bajanza viene la subienda de los peces, y con la subienda pues vienen los alimentos, y viene, como decía hace un momento, la abundancia. Esta es la desembocadura hacia el río Bogotá, aquí a los que no estén aquí en Bogotá. Esta es la laguna de Tibabuyes, que hoy se llama Humedal de Juan Amarillo. Juan Amarillo fue el capataz que después hizo las grandes haciendas de ahí, ¿no? Es para hablar también de las toponimias dentro del agua, cómo se van transformando también. Eh, los panches, se dice que se denominaban la gente pez, y sus guerreros se pintaban de esta forma como aparece aquí en la imagen, con las rayas del pez, del bagre rayado del Magdalena, que entre otras cosas, no sé si vieron en la última lista de especies que podrían ser extintas o que podemos extinguirlas como modelo de sociedad en los siguientes años, está el bagre del Magdalena.
cosa que es realmente muy problemática. Entonces, todo el tiempo nosotros vamos a estar hablando también, claro, desde la antropología, ahorita va a estar hablando no solo Valentina, sino también Juliana, que es geóloga. Nosotros como fundación hemos tenido una preocupación muy grande también en esta idea de generar no solamente, digamos, un análisis y un estudio de lo que ha pasado con el río y sus pueblos, sino que buscamos también generar una acción de transformación frente a eso. Para nosotros es muy importante que los símbolos del río dejen de ser no solamente los símbolos coloniales, sino que también empiecen a emerger de nuevo, o a hacer emerger los símbolos, digamos, de una tradición muy fuerte vinculada a esas aguas. Y a esas aguas que no solamente han estado asociadas a lo indígena, sino también a la raíz afro en Colombia de manera muy importante, porque es por el río Magdalena por donde entra la empresa colonial y por donde entra, por supuesto, todo el sistema simbólico y de valores que nos trae la sociedad europea y que se combina, se mezcla de manera, la mayoría de las veces violenta, pero también a través de otra clase de mecanismos culturales, en donde, por ejemplo, el aprovechamiento de la naturaleza y la explotación a través de haciendas, de entables mineros, haciendas cañeras, y necesitaba un transporte a lo largo del río y la fuerza del transporte, la energía del transporte la ponía la gente. Antes del carbón era esta clase de embarcaciones, que son los champanes antiguos, eh, a pura vara, a pura palanca y remo y canalete, pero la mayoría iban navegando por la orilla del Magdalena, impulsado por varas en un trabajo realmente, pues claramente esclavista, y que fue generando un proceso muy interesante de mestizaje, de intercambio de los pueblos aguas arriba y aguas abajo, los pueblos indígenas que estaban localizados en el río, pero además muchos de ellos, hombres, empiezan a quedarse en las orillas, empiezan a establecerse, algunos a escaparse del dominio, digamos, de los que los habían comprado en los mercados internacionales en Cartagena o en África o en España, y empiezan a establecerse en algunos pueblos a lo largo del río y a tener descendencia con mujeres indígenas y ya después sus hijos y sus hijas y así sucesivamente. Todo ese proceso tan importante, digamos, de la matriz africana se vive hoy de una manera muy fuerte a lo largo del Magdalena. Hay muchos pueblos descendientes, digamos, de estos bogas y de estos pueblos indígenas que los recibieron algunos de ellos y empiezan incluso a crear nuevos pueblos, nuevos corregimientos. Cuando se va en esa matriz que decía Germán, que se mencionaban esos viajes, cuando se entra uno en el río y cuando uno se mete por los ríos que llegan al río, y por esos ríos entra una ciénaga y por la ciénaga entra un pequeño caño que va a otra ciénaga y otro caño que va a otra ciénaga. Es como una especie, algunos lo dicen como un rosario de ciénagas. Las ciénagas de al lado, los humedales en esta zona llamada ciénaga, sobre todo desde el medio hasta el Bajo Magdalena, son una clase de ecosistemas muy complejo, muy variante, que tiene una variación, digamos, muy constante por distintas razones, por los sedimentos, porque alguien abrió un caño y generó otra ciénaga y tapó el caño natural y abrió uno artificial. Y cuando la gente se mete a muchas de las veces sin saber o a veces intencionalmente, transforma completamente el paisaje de esa planicie porque el agua tiene un poder digamos, de arquitectura del paisaje de la planicie muy grande. Cuando hay una gran inundación, cambia la arquitectura, cambia el mapa, cambian los poblados, cambian los sistemas productivos. Muy bien. Entonces, esta otra matriz afro es muy importante y hoy todavía la vemos nosotros muy marcada y muy presente a lo largo del río y de sus ciénagas. Nosotros hemos usado de manera muy importante la idea y el concepto de los bienes comunes, de los bienes de uso común, de los recursos de uso común, de los conocimientos comunes y de uso común. ¿Qué significa eso en la realidad? Y es cómo hacemos para que una ciénaga siga siendo de los descendientes de los pueblos del agua y de tanto humanos como no humanos y
diversidad biológica que va más allá de la gente, sino que además tiene una biodiversidad impresionante a lo largo del río, a pesar de la pérdida de la mayoría de las coberturas naturales de esa zona. Hay distintos relatos que después les podemos compartir, en donde cuando la empresa colonial de Quesada empieza a llegar a entrar por el río y trata de bajarse en las orillas, no podían caminar de la cantidad de animales que estaban abrillados tomando el sol en las playas del río en los veranos. No podía, decían, es casi imposible caminar de la cantidad de animales raros y monstruos y seres extraños que ellos no conocían, para ellos monstruos que estaban en la orilla del río, que eran no solo reptiles, eran mamíferos, aves y de todo. Este es un mapa que hicimos nosotros con The Nature Conservancy en el año 2017, en el que buscando a través de las cartografías sociales detalladas, de la metodología que va mucho más, que ahora la utilizan las petroleras, que ahora la utiliza investigadores que aprenden, digamos, desde la academia de las epistemologías del sur y después a veces termina funcional a otras cosas. Pero el origen de la cartografía social y de los mapas parlantes en Colombia es un origen de unas ciencias solidarias con los pueblos. Justamente en la emergencia de nuevas epistemologías, de nuevas toponimias, o ni siquiera nuevas, ¿no? De hacer emerger las que estaban ocultas, las que fueron acalladas, y que hoy también hacen parte no solo de esa tradición, sino que es el del conocimiento de la experiencia de quienes viven el lugar, de quienes nacen en el lugar, de quienes lo transitan, de quienes lo cultivan, de quienes lo navegan, de quienes lo resisten. Y es que las ciénagas y los ríos ahora también son lugares, muchas de las veces, debo decir, de resistencia, porque son lugares de disputa, porque han sido hace ya muchas décadas, no solo en la época colonial, sino en la época reciente, con nuevas estrategias y nuevos mecanismos, zonas que están buscando ser apropiadas y que con mecanismos a veces muy sencillos pueden ser totalmente taponadas, drenadas o sedimentadas para convertirlas en 2 años, en 3 o en 5, en un potrero de pastos para ganadería y en una finca con alguien que va y la reclama, que tiene influencia en las notarías o en los juzgados de los municipios aledaños, o en su momento del INCODER, cuando tenía oficinas que les titulaba y les validaba las zonas de despojo de todo el acaparamiento que hubo durante muchas décadas en Colombia. Entonces esto se trata también de una presentación, hablar del patrimonio cultural también pasa por un proceso real de resistencia, un proceso de unos pueblos que están allí en medio de la guerra, en medio del conflicto, en donde por un caño natural como por cualquiera de los que ustedes ven, esto es la ciénaga en Zapatosa, esto es la zona de Saloa, en la ciénaga de Zapatosa, en las orillas les han metido hatos de 500 cabezas de búfalos, de 1000 cabezas de búfalos, de 2000 cabezas de ganado, cercas eléctricas a las orillas e incluso dentro de los espejos de agua, y al mismo tiempo son espacios riquísimos pues de esos saberes que les mencionábamos que nosotros hemos buscado investigar en profundidad, tanto los movimientos de las corrientes de los vientos. Mira, yo no sé si ustedes ven aquí yo no sé si ustedes ven mi mouse, aquí en esta parte como arribita de la foto hay un torbellino, hay una especie de espiral donde dice viento de la Nevada. Ese es uno de los 7 vientos que en estas zonas ellos identifican. Aquí ustedes ven las clases de garzas, las clases de peces, cómo entra el río, dónde hay barras de sedimentos, dónde están las corrientes, dónde están los vecinos, dónde vive. Cada uno de los rincones tiene un nombre. Por ejemplo, acá, yo cogiendo cualquiera, Rincón de la Ceiba, Rincón del Arenal, Rincón del Mangle, Rincón del Señor Gómez, etcétera, etcétera. Entonces, esta clase de cartografía en perspectiva de redescubrir que esto es mucho más que un mapa general como este, sino que tenemos que bajar a la escala y poder entrar a hablar de la ingeniería, de la arquitectura, de la biología, del conocimiento del comportamiento de los animales, del conocimiento de las fuerzas de la naturaleza, como los vientos, como las mareas,
cómo se ponen de acuerdo los peces para subir y hacer una subienda, o es decir, una migración de 500 o de 800 kilómetros. Y cómo salen además, no solamente bocachicos, sino salen bagres, y salen nicuros, y salen doradas, y salen pátalos y otras clases de peces. De esa clase de ciencias de la tierra y del agua es que estamos hablando como bienes de uso común, que son las que nosotros tenemos que desde la universidad integrar con los conocimientos que nosotros aprendemos desde la academia y desde las ciencias, digamos, más basadas en los conocimientos de las epistemologías occidentales. Tenemos que buscar cómo las integramos, cómo las ponemos en diálogo, cómo las ponemos en conversación para procurar, que es lo que nuestra entrada inicial y además la que se sostiene aún todavía, que fue la pregunta, ¿cómo restauramos ecosistemas que están degradados? Esa era una de las preguntas. Y la segunda era, ¿cómo lo restauramos con la gente que vive acá? Porque no puede ser un asunto externo desde un proyecto generado en un escritorio, sino que tiene que ser justamente una restauración ecológica, social, participativa, cultural, productiva, que hable de esos nuevos ordenamientos del agua. Esto fue un taller, de los primeros talleres que se hizo en una ciénaga, esto fue en unas ciénagas de Barranca Bermeja, al norte de Barranca Bermeja. Son ciénagas que tienen una relación entre la desembocadura del río Sogamoso, en Santander, sí, eso es Santander, entre Barranca y Puerto Wilches, y el río Magdalena. Entonces, cuando no viene la creciente del Sogamoso, porque está lloviendo arriba, ella se inunda por el Magdalena o se inunda por los dos. Cuando se inunda por los dos es muy fuerte la inundación, es decir, que tomará mucho espacio horizontal, y cuando es mena, las ciénagas, digamos, se van recogiendo. Y acá identificamos con ellos cuáles son las distintas formas y estructuras funcionales en sus saberes dentro de un cuerpo de agua en la zona que es más intermitente de ese plano inundable, y en las zonas más secas, en la tierra más firme, que son las colinas y terrazas. Aquí quedó un poco cortado abajo la imagen, pero ustedes ven cómo más allá de una mancha azul, cuando uno va al IGAC, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y pide un mapa, entonces el mapa del agua, pues te pone una mancha de agua. Primero, como si la mancha de agua fuera única a lo largo del año, como si fuera única a lo largo de los años, por 10 años, por 20, por 50. ¿Cuándo se hizo esa imagen? ¿Con qué referencia temporal, espacial se hizo? ¿Basada en qué conocimiento? ¿Solamente basada, por ejemplo, en imágenes satelitales? ¿O con análisis directos de las geoformas, de las formas de las plantas, si están o no adaptadas a las inundaciones, etcétera? Entonces, es en esta ecología, por ejemplo, en este caso, la pregunta más que de la vida fue de las formas de la geomorfología, pues. Entonces, fíjense ustedes, caños naturales, bocas, rincones, canales, quebradas, cuerpos, pozas, palizadas, firmales. Después podemos hablar de cada uno de esos. Y en la zona del plano inundable, playones, sabanas, playas, bosques inundables. ¿Cómo así que bosques inundables? Bueno, después lo vamos hablando. Franjas naturales divisorias entre caños, ríos y ciénagas, que es lo que ellos llaman, entre otras, también albardones, diques, rompidas, puertos, etc. Todas estas formas que son naturales y antrópicas, es decir, que son formas en las que la gente ha coevolucionado en esa planicie, son las que hay que seguir cartografiando. Y además, no solo cartografiando, sino hay que seguir buscando acuerdos. Porque ¿qué se hace con un puerto? ¿Qué se hace con una poza inundable? ¿Hasta qué usos podemos hacer de eso? ¿Y eso lo impone un gobierno o un Estado nacional, o lo impone y lo decide un acuerdo local? Esas son parte de las preguntas que a nosotros, pues, nos trae a todo esto. Aquí hay muchos más detalles de otras cartografías. Entonces aquí, por ejemplo, ya hay detalles de la diversidad, por ejemplo, de las plantas, de la diversidad de los grandes árboles, de la diversidad de algunos peces, de la diversidad de otra clase de animales. Y antes de darle la palabra a Valentina, voy a hablar rápidamente de que todo esto está hoy en unas condiciones de vulnerabilidad que nos llevan después a hacer la propuesta de buscar qué es lo que nos constituye de esos bienes comunes en un patrimonio cultural inmaterial de los pueblos del agua. Y aquí hay una vulnerabilidad suscitada por distintas acciones que vienen sucediendo alrededor del río y que están todavía, desafortunadamente, muy ocultas. Hoy los debates son muy urbanos o muy desde la ciudad, ¿no? Entonces, si hay 10 meses, es decir, por ejemplo, en los humedales de Bogotá sabemos que son más o menos 1000 y algo de hectáreas de humedales.
Ustedes saben, para hablar 1000 en una ciudad, cuando era una ciudad inundable completamente. En el Valle del Río Magdalena son cerca de 3 millones de hectáreas de humedales. 3 millones de hectáreas de humedales. Entonces, y pasan por conflictos alrededor de hidroeléctricas muy graves. Están las hidroeléctricas hechas en el Alto Magdalena, sobre todo las dos la de Betania y la del Quimbo, pero también está la hidroeléctrica del río Sogamoso, Hidrosogamoso, pero también están las que le hicieron al río Cauca, Hidroituango, que tiene que ver, como lo mostró ahora Germán, directamente a es como el principal afluente del río Magdalena. Tienen que ver con problemas de que hay una exposición y mayor vulnerabilidad social y ecológica por la minería de todo orden, que está desbaratando, por ejemplo, todos los ríos y cuerpos de agua, o muchos, la mayoría de los cuerpos de agua, hoy aún y hace décadas, por ejemplo, en la serranía de San Lucas. Es muy grave lo que pasa allá, pero también es la megaminería, por ejemplo, de carbón en el río Cesar, y todos los sedimentos van al río Magdalena pasando por la ciénaga de Zapatosa. La ganadería extensiva, ha habido una apropiación sistemática de todas esas planicies inundables para el uso de ganadería extensiva, ya no solo bovina, sino ahora bufalina también. Infraestructuras de distinto orden, diques, ya mencioné hidroeléctricas, carreteras, aún las vías 4G, que ustedes saben, la Ruta del Sol, que se construyó ahora, que se estaba construyendo desde hace como 10 años, y que aún quedó en algunas partes trunca porque ahí estaba Odebrecht. Todas esas vías, por ejemplo, del Cesar, cortaron toda la conectividad de las quebradas que bajaban de la cordillera oriental hacia el río, atravesando por las grandes ciénagas como las del Cesar. Entonces ahí son infraestructuras viales, que todavía, a pesar de las tecnologías y a pesar de que ya sabemos qué va a pasar, sigue sucediendo que se hacen carreteras, como se quiere hacer aquí Lalo en el norte de Bogotá, generando problemas muy graves de pérdida de conectividad hidráulica y social. Contaminación de todo orden, el río Bogotá y tantos otros ríos tienen una contaminación directa, no solamente la de la minería, sino también contaminación por los usos urbanos, la que hacemos los pobladores de las ciudades y que tenemos una inyección gigante allá a esas zonas, el cambio y la variabilidad climática, la marginalización de estos pueblos, cuyo NBI oscila entre el 80 y el 95%, que es muy grave en los pueblos en los pueblos de los corregimientos de pescadores, un despojo sistemático en donde la mayoría de estas ciénagas hoy está ocupada y está apropiada por grandes haciendas, los pescadores no tienen tierra en Colombia, procesos de inseguridad alimentaria por la pérdida de esa gobernanza y de esa autonomía y de la soberanía alimentaria, justamente en relación a lo anterior, y por supuesto el conflicto armado de décadas que aún no cesa en esta región. Entonces, ante todo esto, nosotros dijimos, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Los pescadores nos empezaron a llamar la atención de cómo hacer que muchas de sus propuestas pues no eran escuchadas, y cómo hacíamos para que tuviéramos una voz mucho más sólida y contundente frente al Estado central, frente a los gobiernos nacionales, locales, regionales, las corporaciones autónomas, los ministerios y la gente en general, para transformar, digamos, eso que hemos observado que pasa. Bueno, pues primero queríamos empezar por mostrarles una animación corta que hicimos en parte de este proceso. Bueno, me presento, soy Valentina, también antropóloga, y he estado pues acompañando, digamos, este proceso y aprendiendo mucho del río hace ya algunos años. Entonces creo que primero empezaré con esta animación y ya continuamos. Desde el páramo de las Papas al suroccidente de Colombia, comienza una danza de agua que recorre casi todo el país. Se trata del gran río de la Magdalena. Los antiguos lo llamaban Yuma. En más de 1500 kilómetros, este río maravilloso y biodiverso va conectando quebradas, brazos, caños, islas, playones, ciénagas y decenas de pueblos anfibios a su paso. ¡Hey, compadre! ¡Hay pescadito por allá! ¡Hey, Joselito! La pesca está buena.
Está llegando a la subienda. Ahora sí nos va a tocar componer buen pescado, comadre. Saldremos todas con nuestras poncheras a vender pescado. Oye, Manatí, ahí viene la subienda y son miles este año. Sí, por eso la gente está contenta. Hoy termino de tejer atarraya y mañana voy a la faena. Tú debes estar feliz con estos pescados que tú te vas a comer. Este año hay comida para todos. En la subienda los peces migran a lo largo del río, repartiendo abundancia en cada puerto. Su llegada es posible porque todo en el río se conecta, todo fluye. Pero un día todo empezó a cambiar. Se represaron partes del río y construyeron diques y murallas que impidieron que las aguas bañaran las planicies y humedales. Se desforestaron bosques en las orillas. El caminar de miles de vacas erosionó el suelo. Las ciénegas fueron cercadas y cada vez se hizo más escaso el alimento para peces, manatíes y decenas de especies. Mija, hoy no se cogió nada. Estamos en subienda, pero no hay pescado. Y el que hay está chiquito. Ya yo no sé qué hacer. La cosa está dura y el barro se apretó. ¡Ay, negro! Pero siempre hay algo que hacer. Recuperemos esas abundancias que teníamos y perdimos. A esos abuelos que contaban anécdotas, que contaban cuentos, que cantaban canciones, que lo hacían muy bien. Que la ciénaga vuelva a parir. Saquemos la tambora para animar a la gente. Sembremos mangue y uvita en las orillas, que esa es la casa de los peces. Sembremos comida en nuestros patios para que nuestros hijos no pasen hambre. Vengan, vamos, hagamos acuerdos de pesca. Ponemos los caños, llamemos a los alcaldes y gobernadores, entidades y entendamos que a todos nos pertenece nuestro patrimonio. Volvamos a conquistar a los jóvenes, que se enamoren de la pesca como nos enamoramos nosotros. Ser pescador es más que salir de pesca, es una forma de vivir, es proteger la vida y cuidar del río que nos alimenta. ¡Arriba un pueblo luchador! Hoy comenzamos 5, mañana serán 20 y cuando menos lo imaginemos ya tendremos a toda una Colombia dispuesta. Queríamos comenzar siempre que con este corto porque nos trae también como un poco esa emoción o nos transporta esa emoción de los territorios, ¿no? Anfibios, de la ciénaga. Fue muy bonito este ejercicio también porque todas las voces las grabamos con personas con las que trabajamos de la ciénaga de Zapatosa. Entonces uno va escuchando y yo pienso, ahí está la voz de la Cenere, la voz de don Joel, de no sé quién. Y pues creo que también lo que muestra el corto es que si bien hay una historia, digamos, de despojo, de conflicto, de marginalización de estos pueblos pescadores, incluso de invisibilización, porque si a duras penas hace poco se reconoció los campesinos o las campesinas como sujetos de derecho, pues los pescadores todavía no pareciera que no están ahí, ¿no? En Colombia, que no son ese sujeto de derechos y pues este camino que nosotros hemos también construido con los pescadores, las pescadoras, pues es justamente con esa intención, ¿no? De colocar ese modo de vida pesquero, ese universo de saberes, pero también como de territorialidad particular, como unos sujetos de derecho. Entonces la animación también hace un poco esa reflexión de que si bien hay una historia o una condición, un contexto de vulnerabilidad, pues hay unas acciones, unas respuestas, ¿no? Como en Colombia, en el río Magdalena, los conflictos socioecológicos y sociales
han sido detonantes de una organización social muy fuerte, de unos procesos de transformación, de unos deseos también de recuperar esa abundancia, ¿no? Hay un recuerdo, hay una añoranza de cuando era la subienda, por ejemplo, en Honda y todo el mundo llegaba a coger peces y había como esa colectividad alrededor del río y se añora mucho eso y se recuerda y cae un constante esfuerzo por esas comunidades como por recuperar. Esta es una foto de un suelo, una orilla de un playón, una orilla de ciénaga totalmente erosionada por las vacas, que las pobres vacas no tienen la culpa, pero también, ¿no? De hecho, por eso es que el suelo es estas orillas son muy apetecidas por la ganadería porque sale muy rápido el pasto después de que baja la ciénaga, ¿no? De ese palpitar del agua, de inundación y sequía, el suelo, el pasto retoña. Entonces, pues es también un poco una idea de que esa vulnerabilidad ha hecho que se movilicen muchos procesos y eso es lo que pues entre otras cosas nos llevó a este proceso de patrimonialización y quisiera pues también empezar hablando sobre el patrimonio porque hay pues unas discusiones, unos debates sobre el patrimonio, hay gente que está como un poco en contra si se quiere, desde la antropología también creo que ha habido como esas reflexiones sobre qué es el patrimonio, para qué sirve, ¿sí? Cómo no esencializar o digamos, sí, como convertir en algo que no cambia, que no se transforma, ¿no? Creemos a veces eso del patrimonio, que es una cosa que va a un museo, y yo creo que el mismo museo del río Magdalena, pues es una muestra de que el patrimonio, de lo que está en un río, está en un museo, es también algo vivo, y es algo que se transforma y que se mezcla y que conversa con el tiempo y el espacio, ¿no? Que incluso eso es muy bonito del museo, que es el Museo del Río Magdalena, es una cosa gigante. Entonces, el patrimonio, pues para nosotros, creo que también fue como una vía para la transformación o para visibilizar eso que son los pescadores. Entonces, más allá del folclore, es pues una realidad de unos sujetos que han habitado los cuerpos de agua, que han habitado el río Magdalena históricamente y que han desarrollado, pues, digamos, una diversidad de conocimientos, saberes, técnicas de lo material y lo inmaterial. Y creo que también, pues, ahí vale la pena reflexionar pues sobre el patrimonio cultural inmaterial como una política pública, porque eso es lo que es, una política pública del Ministerio de Cultura. Y entonces, pues, si no es para apropiarse de esa política y hacer algo, pues, también valioso y para visibilizar lo que realmente son esas manifestaciones culturales propias colombianas, entonces, ¿para qué es, no? Creo que siempre a nosotros pues compartimos esta experiencia porque creemos que para eso debería ser el patrimonio, ¿no? Para mostrar como esa belleza también, esa particularidad de las culturas y de los lugares de Colombia y de cómo hacer para no conservarla en el sentido esencial de dejarla como es en un museo, sino para que no quede como en ese olvido y para poder reproducir las condiciones, ¿sí? Como para que se pueda seguir viviendo de la pesca. Nosotros hablamos siempre como de esa urgencia de hacer algo porque este modo de vida siga siendo posible, ¿no? Y no puede seguir siendo posible si no hay unas condiciones ecológicas, si no hay un reconocimiento de estos sujetos como sujetos de derecho, de los pescadores y pescadoras. No puede ser posible si seguimos como siendo inconscientes de todas esas motores de disturbio, de todos esos conflictos que existen. Entonces creo que este proceso de patrimonialización pues va apuntando a eso. Y también porque sin defender el patrimonio, pero trayendo como esa reflexión, pues lo que es patrimonio también en Colombia, ¿no? Que es un título, Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Pero qué significa eso y también nos trae la idea de lo que es colectivo, ¿no? Germán hablaba que el río pues hay que tener cuidado, ¿no? Como en esas escalas de lo que es particular y lo que es colectivo, y creo que en este proceso pues fue
fue justamente eso lo que fue muy fascinante, ¿no? Esos comunes que se comparten en todo el río Magdalena, pero también esas particularidades, empezando por lo epistemológico, ¿no? Por cómo se nombra una cosa y la otra en un lugar del río, en el alto, en el medio, en el bajo, pero también creo que lo más contundente es que definitivamente hay una identidad social, cultural, no solo asociada a la pesca, al yo soy pescador, no soy campesino, o también soy campesino, pero soy pescador, incluso por encima de ser afro, incluso por encima de ser, digamos, indígena, que tiene una matriz, digamos, muy samba, muy de esa diáspora africana, como con esas comunidades andinas del río Magdalena. Incluso a veces por encima de eso está esa identidad pesquera y además una identidad asociada al río. Entonces yo soy ribereño, yo soy del río. Me decía, por ejemplo, algunas pescadoras como María Benítez, que es una cartógrafa increíble, que ojalá pudieran conocer sus cartografías. Olivia me decía, es que yo como que salgo del río y yo siento que tengo que, a donde sea, pero tengo que estar cerca del río, ¿no? Es una forma también de habitar el espacio y el agua particularmente, es una relación pues como muy intrínseca que genera esa identidad que no hemos reconocido todavía bien, no hemos todavía, a pesar de que nosotros llevamos también en este proceso y en este aprender con este conocimiento junto con los pescadores y pescadoras, pues no se ha terminado de entender eso qué significa, ¿no? Y creo que también es un reto y me parece pues muy importante estos espacios porque es un reto en Colombia, es un reto también de la academia, de la universidad, poder producir conocimiento desde estos espacios, desde estos lugares, desde estos conocimientos y epistemologías propias del río. Entonces, ahí hay una cosa muy importante y es esa identidad asociada al río y a la pesca y de lo que es, digamos, colectivo. Y pues en ese que es colectivo, pues han surgido o se han fortalecido más bien esos procesos sociales que han existido desde hace mucho tiempo, de asociaciones, federaciones de pescadores que se juntan por esa defensa del agua, por esa defensa de los derechos como sujetos pescadores. Esta es una foto de una marcha que hubo en Puerto Wilches, que fue una marcha de pescadores, de población pescadora contra el fracking. Esta también, ella es lideresa y una poncherera que llaman, que es las mujeres que cargan el pescado y venden el pescado con ponchera, digamos, en su cabeza. Entonces esta es María la poncherera, que se caminó toda la marcha en chanclas y con la ponchera en la cabeza. Y creo que esa misma vulnerabilidad, ¿no?, de la que hablamos, pues ha fortalecido esos procesos y ha hecho cada vez más evidente que pues ese río Magdalena es el mayor bien común, ¿no? Es un bien común gigante que deberíamos incluso entenderlo como un bien común para Colombia, no solo para quienes están habitando sus orillas, ¿no? Y como esa responsabilidad de proteger ese gran bien común que es el río de la Magdalena, como decía también femenino. Entonces, bueno, esta es una parte un poco técnica, pero para contarles que pues este proceso no fue como que un día se levantaron y dijeron, bueno, vamos a hacer patrimonio, sino como de una reflexión de esas necesidades de posicionarse, ¿no? De que el Estado también mire estos sujetos, de ser Estado mismo, ¿no? Como de construir esa institucionalidad desde abajo. Y entonces eso llevó a este proceso que también creo yo ha sido un proceso en el que las mismas comunidades pescadoras han podido reconocer a sí mismos, ¿no? Como reconocer que sus oficios, sus saberes, sus artes, pues son valiosas, ¿no? Ver sus artes en un museo es una cosa que tiene un efecto muy importante. Ver que están siendo discusión en la agenda nacional es importante. Entonces, primero se hizo como ese proceso de investigación, de diagnóstico, de entender cuál es ese, digamos, desmenuzar ese hilo de qué es lo que realmente estamos hablando, qué es patrimonio, qué es lo que es esa pesca artesanal. Obviamente siempre pues en conversación con las comunidades, de no solo del río, sino de las ciénagas, porque uno se imagina el río como una línea
y realmente es como una cosa muy compleja, que tiene muchos cuerpos de agua conectados y que además no funciona si no es, si no es a través de ese sistema complejo, digamos, de agua. Luego pasábamos pues por una postulación ante el Consejo de Patrimonio, luego construimos un plan especial de salvaguardia, que es lo que llamamos PES, que es ese documento con el que las comunidades dicen, bueno, nosotros queremos que este patrimonio se proteja así, porque estas son las necesidades. Y todo ese proceso pues ha sido también pues muy, muy político, muy, y muy poderoso de ver cómo se empieza como a germinar también esa gobernanza local, ese reconocimiento incluso desde las nuevas generaciones. Entonces, bueno, no me voy a detener acá, pero el caso es que ha sido un proceso pues muy largo para que lográramos que se declarara como patrimonio y eso lo logramos en el 7 de diciembre de 2022 ya, y ahorita estamos como en el reto de, bueno, es patrimonio y ahora qué, porque eso no es como que es patrimonio y ya, sino pues justamente ahora cómo hacemos para realmente proteger esto. Creo que eso nos da un nivel de conversación un poco más arriba, ¿no? Como el hecho de que sea patrimonio también genera una cierta responsabilidad a nivel del país para proteger esto y para reconocerlo, ¿no? Realmente creo que, como les decía, tiene una incidencia el hecho de aparecer en la política pública como sujetos, como pescadores artesanales, ¿sí? Eso tiene una relevancia a pesar de que seamos muy críticos con el patrimonio. Es importante para las comunidades ese reconocimiento, esa visibilización. Entonces, empezando ya como en esta parte concreta de lo que, del patrimonio, pues, o pues más bien pasando por esa parte, qué es lo que es la pesca artesanal, y nosotros siempre decimos, también citando a uno de los pescadores, pescar es mucho más que salir de pesca, ¿no? Ya nos ha contado como toda esa historia de dónde viene, Juan nos contó como que viene también de una historia, de una diáspora, de una relación compleja con los ecosistemas anfibios. Entonces, nosotros lo que intentamos fue ahí desglosar qué es todo eso, ¿no? Implica ese conocimiento profundo de la ecología, implica unos procesos organizativos, implica unos esfuerzos por la adaptación, ¿no? Habitar el agua no es una cosa como móvil, ¿no? Es una cosa que constantemente se está transformando. Entonces, en ese palpitar, ellos han tenido unas formas de adaptación pues maravillosas, ¿no? Hemos visto pueblos que se han literalmente trasladado todo el pueblo a otro lugar porque ya estaban cansados de inundarse y subir y bajar su casa cada vez que llegaba el agua, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido esto un entendimiento de todos esos elementos que son esa pesca artesanal. Entonces, empezando por los conocimientos, realmente la manifestación que se vuelve patrimonio cultural inmaterial es los conocimientos y las técnicas asociadas a la pesca artesanal, que se llamó así pues también como para entender todo eso que compone. ¿Qué son estos conocimientos? Son los vientos y la navegación, ese conocimiento sobre los vientos que tienen los pescadores, ¿no? Los pescadores dicen, es que yo huelo el viento y yo sé que va a llover. O el viento de la loca, que se llama cuando viene, o la sierra, el viento que viene de allá se llama así, se llama asá, porque pues para navegar las ciénagas y el río, pues eso requiere de unos conocimientos pues muy profundos. Y también todos estos conocimientos, creo yo, de la pesca requieren de lo corporal. Es muy evidente cómo está constantemente su cuerpo, y todas esas, digamos, sensibilidades y habilidades corporales para relacionarse con ese entorno. Es un proceso, ellos ven a través del agua, uno que es cachaco o rolo, navega la ciénaga y solo ve agua y un espejo de agua gigante en el cielo, pero ellos ven a través del agua, por ejemplo, las pozas, las lomas, ¿no? Ellos ven toda esa geografía que hay debajo del agua porque además la reconocen, porque cuando se seca, ¿no? Uno puede estar navegando sobre la copa de un árbol y ellos reconocen ese territorio de una manera increíble. O, por ejemplo,
saben cómo se conecta una ciénaga con un caño, con el río, con el otro caudal. Entonces, esos conocimientos de la navegación son fundamentales. También está el calendario de la pesca, ¿no? Ese conocimiento del ritmo de la pesca, de la subienda, los procesos de migración de todos los peces, incluso de cómo se reproduce cada uno de los peces, que este ronca, sí, el bocachico ronca cuando se va a reproducir, pero además la mojarra entonces no le gusta, la mojarra lora no le gusta que el otro pez se le acerque, entonces ellos ya conocen las maneras en que los peces se comportan, en que hacen también vida, en que hacen comunidad los peces, y además porque la vida misma va a la parte de ese ritmo, ¿no? La vida de las comunidades pescadoras van al ritmo de la inundación, van al ritmo de la subienda y de las peces. La vida en un pueblo pescador es una cuando hay abundancia de peces, cuando el río está bajo, y es otra cuando hay escasez, ¿no? Es completamente, digamos, directa esa relación con esos ritmos naturales del agua. Y pues también por eso está el conocimiento de la tierra, porque cuando no hay abundancia de pescado, pues históricamente las comunidades han sembrado en las orillas, han complementado esa agricultura con la pesca, ¿no? Al lado del pescado del bocachico uno tiene la yuca, entonces es también importante que esa complementariedad y esos ritmos eh, que, que están como en ese calendario ecológico de las comunidades pesqueras, y obviamente la cocina y la medicina tradicional, que es pues también parte fundamental de esa, digamos, gran modo de vida que es la pesca. La cocina para transformar ese producto del pescado, y recetas particulares infinitas, ¿no? Como una cosa tan especial, por ejemplo, como el bocachico frito sudado de Barranca y de esta zona del Magdalena Medio, que pues yo no sé, a quién se le ocurrió frito y sudado, es una cosa espectacular, y así con muchas otras formas particulares de hacer la cocina en un lugar donde se come pescado. Que además de todo deberíamos nosotros comer más pescado local. Tristemente ahora el pescado está o de mercurio, lleno de mercurio, o lleno de contaminación y residuos, pero deberíamos apropiarnos más de esa culinaria y de ese pescado local y no de la tilapia que trae por allá de yo no sé dónde. Y la medicina tradicional, porque pues una labor como la pesca pues trae, digamos, muchos riesgos también, ¿no? En esa relación con la naturaleza, la picadura de raya, la picadura de serpiente, una cosa, la otra, y pues también como pueblos tradicionales pues han desarrollado toda esa medicina tradicional en la que las mujeres pues tienen obviamente una labor. Y pues pasamos un poco a las técnicas que nosotros para también desmenuzar, esto no es una cosa que podamos realmente separar el conocimiento y la técnica, ¿no? En el conocimiento tradicional siempre se habla como de lo empírico, en donde el conocimiento se hace, se practica, se toca, pero pues también un poco para entender qué es lo que está dentro de eso que llamamos pesca, pues hablamos como de estas categorías. En las técnicas están las artes de pesca, que pues es todo ese patrimonio sí, cultural, material, y esas destrezas, esas artes que cada una de ellas tiene pues una herencia, ¿no? Una historia detrás. El chile, la chinchorra, la tarraya, el barredero, el calandrio, la chilinga, las guasas, el perro, la masa y más. Entonces es increíble esa diversidad de técnicas, que además esas técnicas obviamente o esas artes están ligadas a ese conocimiento muy particular de los peces y de su comportamiento, ¿no? Porque cada arte se usa en un momento y con una especie particular, ¿no? Porque a unos peces les gusta más ¿cómo se llama eso? Como en la carnada. Les gusta más comer a otros peces chiquitos que a otros. En cambio, estos, por ejemplo, hay unos pescadores que pescan el bocachico haciendo un sonido, porque este sonido le hace pensar al pescado que es un aleteo y sale a buscar comida y lo caza. Entonces, todas estas artes van siempre digamos, o vienen siempre de una construcción, digamos, manual, pero de un conocimiento profundo de esas especies y de esos comportamientos de
del agua incluso, ¿no? Entender que cuál es el peso del plomo que tiene una atarraya implica un conocimiento de cómo funciona el agua y cómo tiene que caer la atarraya para luego recogerse y subir el pescado. Entonces, podríamos hacer una tesis de cada uno de de estas artes. Y también pues están los oficios, ¿no? No solo hablamos de pesca artesanal, pero para que sea posible ese modo de vida, pues se necesitan de muchas otras oficios y saberes, no solo de ir a pescar. Entonces están los calafateros, que son los que construyen las canoas, como mostró Germán, que es todo un arte. Hay canoas que se hacen de un solo árbol, no se arman, sino que tumbas un árbol y construyes una canoa solamente licando ese árbol, es impresionante. Pero además para tú hacer que una canoa, un bongo realmente flote, pues eso no es como tan sencillo. El patrón o piloto, que son quienes están siempre como sentados al frente de la canoa y van diciendo, son los que ven las lomas a través del agua y dice, coja por aquí, coja por allá, digamos, patronean un poco la canoa o dicen por dónde tiene que ir. Las tejedoras y tejedores de todas las redes y las artes de pesca, las enhieladoras o enhieladores, que son quienes, pues eso obviamente cambió cuando llegó el hielo, porque antes usaban algunas plantas como el matarratón, como el bijao, para enfriar el pescado o para conservarlo, o antes pues incluso pues lo salaban, pero pues las hieladoras incluso es una labor, ¿no? Las que conservan el pescado. Aquí dice compradores, pero realmente la mayoría que yo conozco son compradoras de pescado, ¿no? Unas matronas que son las que administran el negocio de la pesca a nivel pues local, son incluso muchas veces quienes agrupan los pescadores y cuidan del pescador. No se va la compradora de pescado hasta que su pescador llegue a su puerto. Y las componedoras de pescado, que son quienes están en esta imagen. El pescado llega al puerto y lo primero que se hace es componerlo, ¿no? Arreglarlo, quitarle las escamas y limpiarlo, quitarle las vísceras. Entonces, todas estas labores y seguramente más son fundamentales para sostener, digamos, este modo de vida. Y bueno, un poco para que sepan, hemos hablado del río, así de manera abstracta, pero para que sepan con quiénes hemos construido este proceso, con, digamos, lugares, nosotros llamamos ventanas, ¿no? Porque si lo hiciéramos con cada uno de los municipios del río Magdalena, esto sería una cosa imposible. Entonces hemos decidido trabajar con algunas comunidades, igual 11 departamentos, un montón, desde el Alto, medio y bajo, hasta Repelón y hasta Barranquilla, en el barrio de Las Flores, en la desembocadura, Bocas de Ceniza. Y estos pues son todos los lugares: Repelón, Atlántico, Barranquilla, Santa Bárbara de Pinto, Magangué, Talaigua, Monpó, Sicuco, Chimichagua, El Banco, Cantagallo, San Pablo, Simití, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Cimitarra, Puerto Berrío, La Gloria, Gamarra, Puerto Parra, Yondó, Arenal, Morales, Honda, La Dorada, Guaduas, San Juan de Río Seco, Ambalema, Villavieja y Natagaima. Y seguro se me quedaron unos por fuera, y los quería nombrar todos porque a veces ni conocemos estos lugares, ¿no? Del río Magdalena, y son importantes empezar como a tener ese mapa. Voy a ir terminando para darle tiempo también a Juli. Solo para contarles en resumen, podrán, si quieren, también conocer luego el plan especial de salvaguardia, que es donde las comunidades y el proceso mismo en el que trabajamos estos años, digamos, resumió y dice, bueno, lo que necesitamos para poder salvaguardar y proteger o para seguir viviendo de la pesca es esto, y se agruparon en unas medidas que es soberanía alimentaria, ¿no? Asegurar esa economía y esa alimentación de las comunidades porque está realmente en riesgo. Hacer procesos de educación e investigación, ¿no? Que las comunidades y los jóvenes se formen para que vuelvan también allí a producir conocimiento y a investigar sobre esos conflictos y esos problemas, digamos, ambientales que hay actualmente. El arte y la comunicación ha sido también un camino importante que siempre está ahí, ¿no? Porque también es muy propio de esa forma de ser y de esas maneras en que se expresa la gente del río. Entonces siempre está ahí ese arte.
la participación en la incidencia política, que el proceso mismo es un proceso de gobernanza, pero que siempre ha estado en la mira, ¿no? En el centro, incidir realmente la política pública a través de ese reconocimiento como pescadores. Y la subienda, que es una plataforma interactiva, le llamamos a la subienda, pues por la subienda, porque es lo que conecta todo el río, y es una plataforma, digamos, multimedia, SIC, interactiva, que va a explicar Juli. No me voy a detener en las acciones porque pues no sería muy largo, entonces le voy a dar la palabra a Juli para que nos cuente un poco sobre esa subienda. Bueno, buenos días para todas y todos. De nuevo me presento, Juliana Mendoza Ramírez, geóloga, como dijeron, de profesión, ahorita haciendo una maestría en hidrosistemas y ya siempre trabajando un buen tiempo en la fundación. Voy a compartirles pantalla, espero la puedan ver. Voy a compartirles toda para que no haya problema. Pues a ver, entonces vamos a retomar un poco lo que ya comentaban tanto Juan como Valentina, como lo que comentaban también Germán y Amalia. Y es este mundo del río Magdalena, pues como tal tenemos aquí la plataforma que se creó, es una plataforma interactiva. Ahorita les paso un código QR que si ustedes quieren leerlo acá por medio de su celular, eso los puede llevar tanto a la subienda como a algunos documentos que hemos hecho. Pero, ¿y de dónde viene este nombre? Pues si ahorita recuerdan un poquito de lo que se había hablado tanto en las distintas presentaciones, la subienda es este proceso que ocurre, proceso que ocurre naturalmente por este mismo pulso del río Magdalena, y pues bueno, de cualquier río, pero en especial del río Magdalena, en el que hay una sequía y unas inundaciones, y esto afecta, pues o no afecta, sino es parte del pulso natural de las ciénagas. Y así los peces, cuando ellos sienten que esto está bajando, que estas ciénagas se están secando, se alimentan y salen al río Magdalena, a un camino larguísimo en el que salen desde las partes bajas. Partes bajas me refiero cuando ya casi se va a encontrar con el mar o está pues mucho más abajito, y van a los altos. Entonces se van contracorriente, y ellos todo esto lo hacen precisamente para poder reproducirse, para poder desovar, para poder reproducirse con las hembras, y de ahí poder que desoven y pues poder hacer generar esta riqueza y pues que siga la especie. Entonces de ahí viene este término la subienda, porque eso no entonces no solamente genera riqueza y pues que continúe el ciclo de reproducción, sino que también genera riqueza para los pescadores, para las pescadoras y pues para todo este mundo. Entonces, de ahí viene nuestro concepto de, ok, esta plataforma va a mostrar todo esto, toda esta riqueza cultural que existe en torno a todo este mundo y en torno a la patrimonialización. Y bueno, no solo la subienda tiene que ver con la plataforma, sino también lo vemos desde el punto de vista de los ecosistemas y desde la parte ambiental para nosotros, en el que buscamos que también podamos aquí mostrar todas estas iniciativas que existen para restaurar, para conservar y para poder aportar un poquito, un granito o mucho a todo este mundo y que no se acabe. Entonces, eso les voy a mostrar un poco rápido porque pues igual sé que ya hemos pasado por muchas cosas. Igual, como les dije, les dejo el enlace, ahorita pues no sé si alguien ya se los compartió o si no, igual ahí también está el código QR para que lo puedan ver con tranquilidad. Y acá pueden ver el video completo que aparece al comienzo, en donde se habla un poco de la pesca desde la voz de muchos pescadores y pescadoras. Y ya empiezan a hablar del plan especial de salvaguardia, nombramos qué es, pueden ver los documentos, acá están tanto el documento largo como el documento corto, lo pueden leer tranquilamente y aquí pueden empezar a ver qué es todo esto que comentábamos del plan especial de salvaguardia, cómo se hace, cómo se ejecuta y todo esto. Después empezamos a hablar un poco de los ecosistemas, como les comentábamos, pues todos estos conocimientos tienen un marco, y este marco es tanto de las comunidades como del territorio que habitan.
Entonces, pues acá está esto, también las comunidades portadoras, que era lo que comentaba un poco Valentina, de dónde está, quiénes son las comunidades que nosotros priorizamos para este plan especial de salvaguardia, pero que en general todo esto se piensa realizar en el río Magdalena. Juliana, Aquí, perdona un sí. momentico, qué pena la interrupción. El profesor Fabio está solicitando una intervención, pero miramos a ver qué necesita, porque estamos creo que muy sobre el tiempo ya. Sí, quería, qué pena Juliana, pues agradecerles de todas maneras a Valentina, a ti Juliana, a la Fundación Alma, al profesor Germán Ferro. Estamos a punto de llegar a las 11. No sé si hay algunas preguntas, que tenemos siempre un espacio para preguntas y sería muy importante poderlos escuchar. Me da pena pues cortarles, pero como la presentación va hasta las 11, si nosotros nos podemos quedar y hay algunas preguntas, me gustaría que respondiéramos. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Muchas gracias a todos, felicitaciones por las excelentes presentaciones de hoy y ese compartir de personas tan estudiosas y en especial las personas jóvenes que han participado. Quisiera preguntar en este proceso de obtención o de lograr que el río Magdalena sea un patrimonio de la humanidad inmaterial, ¿cómo se articulan a ese proceso las diferentes entidades o personas que participan? Por ejemplo, en este caso la Fundación Alma, que veo en las presentaciones que han hecho que tienen mucho material que uno imagina que hace parte ya de ese proceso. Entonces la pregunta es cómo se articulan los diferentes conocimientos de las diferentes entidades o personas al proceso que se ha iniciado y que lidera la Universidad Nacional y la Cátedra UNESCO. Sí, a ver, gracias por la pregunta. La forma de vincularse ha sido siempre iniciar unas cartas de manifestación con el programa que hemos llamado Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena, entrar al pacto. Una segunda manera es poder escuchar las caracterizaciones. Vamos a estar, y aprovecho para invitarlos, en Barranquilla el 23 y 24, o sea, jueves y viernes de esta semana, presentando precisamente un primer esquema de caracterización que se hizo con el apoyo de Germán Ferro y del Museo del Río entre Calamar y Barranquilla. Lo que hemos hecho es coger las 3 cuencas y se hicieron 4 trayectos por cada cuenca, o sea, 12 trayectos. El primer trayecto que se va a socializar en Barranquilla es el trayecto Calamar-Barranquilla, y una forma muy importante como preguntas es poder asistir a esta reunión que vamos a tener. No hay necesidad de ninguna exigencia, puede asistir cualquier persona. Y finalmente vamos a estar coordinando todo un paquete de caracterización del río para tener un estado actual, un estado deseado y unas formas de seguimiento, que sería el plan de manejo del día de mañana del río Magdalena como patrimonio de la humanidad visto como itinerario. Es un proceso lento, es un proceso en el que no tenemos afán, pero como tú lo dices, nos importan mucho las organizaciones que nos apoyen en esa actividad. Muchísimas gracias. Sí. Si podemos continuar unos minutos, me gustaría escuchar a las personas y pues por mí no hay ningún problema, unos minutos más. Entonces, vale. Sí, gracias, profesor Julián. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Qué pena volver a intervenir, profesor Fabio. Es una pregunta, si se puede participar en el evento de Barranquilla de manera virtual o solamente es presencial. Muchas gracias. Sí, estamos intentando hacerlo virtual también. Presentaremos en las redes que tenemos la Cátedra UNESCO el link para ingresar. Gracias, profesor Fabio. Con gusto, Gloria Inés. No sé si alguien más, alguna otra pregunta al profesor Germán Ferro, a los conferencistas, a Juan Carlos. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, doctor Juan Carlos, muchas gracias, excelente apoyo, quedamos absolutamente contentos de su participación, les agradecemos mucho a toda la Fundación, igualmente al Museo del Río, al profesor Germán Ferro, quien ha sido desde un principio un apoyo fundamental para esta empresa en que estamos, que es también una cosa muy grande, pero que si no hubiese sido por el doctor Germán, por las personas que se nos han unido, pues no hubiese sido posible ir en donde vamos. A todos muchas gracias. Luisa Alejandra levantó la mano. Si quieres, Luisa. Luisa, ¿levantaste la mano? No, no levanté la mano, solo estaba mandando una reacción por lo interesante de cada exposiciones. Ok. ¿Alguien más? Luis Fernando. Adelante, Luis Fernando. No, profesor, muchas gracias. No, excelentes presentaciones. Muchas gracias. Bueno. Y Paula Andrea también ya. Hola, buenos días. Yo soy quien levanté la mano porque yo no tenía una pregunta, sino precisamente quería comentar sobre el tema que estaban hablando. Y cuando se describían los elementos que forman el paisaje, estamos relacionando, son todos los elementos que están relacionados con el ciclo del agua. Entonces tenemos el río, tenemos humedales, tenemos páramo, y podemos analizar cómo su planeación ha sido desarticulada de la naturalización del río. Entonces tenemos como lo que hablaban, que se han quitado partes de conexión, tenemos entradas contaminantes, tenemos partes donde también tenemos la parte donde la forma en que tratamos el agua involucra como que o sea, perdemos la infiltración de agua, lluvia en el suelo, entonces hacemos que se deslicen más las aguas bueno, y tenemos también que perdemos oxígeno, entonces tenemos tramos en donde el río está muerto, o sea, no el río Magdalena, sino muchos de sus afluentes, y esto se convierte en ese término de planeación que es de espaldas al río, y que finalmente el río no es de nadie, aunque es de todos. Entonces se pierde como esa forma, esa visión que queremos incorporar de planear alrededor del agua. Entonces, la apropiación que tenemos frente al río. Entonces, esa es como la reflexión que vi en este punto de este cátedra. Gracias, Paola. Gracias, Paola. Si no hay ninguna otra pregunta, no sé si por parte del Museo del Río el doctor Germán Ferro quisiera decir algo de la Fundación Alma o vamos cerrando. No, Fabio, a ti y a todo tu equipo y a las personas que asisten, pues muchas gracias por escucharnos, por valorar este evento. Creo que hay una generalidad de los grandes temas que hay que abordar en el río, desarrollados de mi parte. Tenemos un trabajo en detalle sobre el tema de las ciénagas, los cuerpos de agua,
el trabajo muy sesudo y muy juicioso sobre el patrimonio en el río y sobre la pesca artesanal, la experiencia también de esta joven investigadora Amalia con un caso específico, sí, Amalia, y bueno, el trabajo de Valentina, y lástima que no pudimos escuchar del todo a Juliana. Es un trabajo de todos en equipo, de instituciones, de personas con mayor experiencia, de gente más joven. Esa es la invitación, yo diría, concluyo para esta reunión. Todos estamos en esa apuesta de país, como muy bien se llama este ejercicio. A todos nos convoca el río y ánimos para seguir adelante a todo el grupo que convoca esta cátedra. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor Germán. Bueno, estimados amigos, estudiantes y compañeros que nos acompañan en esta cátedra, alguien preguntaba que cuándo está la cátedra nacional, la cátedra UNESCO. La cátedra UNESCO está manejando precisamente esta cátedra nacional. A todos muchas gracias, a los que puedan nos veremos en Barranquilla el jueves y viernes y el próximo martes en otra clase. Muchas gracias, muy amables, que estén bien, feliz día. Muchas gracias, profesor Fabio, y a todas, a todos. Muchas gracias también. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Luego para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en Barranquilla. Pasado mañana, perdón. Gracias, Salvaluz, Luis Fernando, gracias, Marcela, Paola. Muchas gracias. Claudia, con gusto. Muchas gracias. Chao. Chao.